Bueno, qué bueno que me avisa, hermano Alexander. Vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos dicho hasta ahorita. Hay un pastor, bueno, es últimamente, siempre que se presenta una fiesta. Bueno, gracias, hermano Alexander, gracias. Vamos a hacer un pequeño resumen rápido de lo que hablamos, que siempre cuando se llegan las fechas sobre lo que es alguna fiesta de la Santísima Virgen María, siempre el protestantismo siempre se alborota. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero siempre se alborota como si revolvieras un hormiguero, ¿sí? O fueras a un panal y empezaras a agitar ese panal. Salen todas las abejas y medio alocadas, ¿no? Entonces, eso sucede siempre que hay una fiesta próxima de la Santísima Virgen María. Y esta no es la excepción, porque el día de hoy vamos a estar analizando sobre lo que es la Inmaculada Concepción. Últimamente, en esos últimos días, he visto muchos videos de sectarios hablando sobre la Inmaculada Concepción, y ya saben que siempre lo hacen negando, rechazando, condenando, ¿no? Maldiciendo a lo que es la doctrina de la Inmaculada Concepción. Pero quiero yo regresarme entonces. Voy a regresar el video. Tengo aquí un video del señor Villamizar, donde él dice una gran mentira. Déjenme ver si es aquí. Era solamente una virgencita, o sea, una advocación llamada era 854, 800, saben como la Purísima Concepción. Escuchamos. Es un dogma de la Iglesia Católica. Para los que no saben, dogma, una enseñanza de fe de la Iglesia Católica que debe ser creída obligatoriamente por todo fiel católico. Proclamado como dogma en el año 1854, y sostiene que la Virgen estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción, por los méritos de su Hijo Jesucristo. Ok, y lo que estábamos aquí analizando es que precisamente pues el Papa Pío IX, 1854, decreta como dogma de fe a la Inmaculada Concepción, que María fue preservada del pecado original. Pero no porque en 1854 se haya decretado, quiere decir que a partir de ahí se empezó a creer, sino que obviamente se creyó desde siempre. Desde siempre se creyó que la Santísima Virgen, Madre del Señor, nació sin pecado original, ¿sí? Que fue preservada. No como nosotros, que nosotros nacemos, siendo obviamente ella descendencia de Adán y de Eva, no es como nosotros, que nacemos con esa mancha del pecado, el cual se quita o se borra con el bautismo. En el caso de la Santísima Virgen María fue exenta, preservada, ¿sí? De esa mancha. Y más adelante voy a explicar por qué, no solamente con la patrística y no solamente con la palabra de Dios, sino que también con la ciencia. Eso es importante, la ciencia, la embriología y todo ello. Pero vamos a escuchar lo que sigue, porque aquí es donde a mí sí me gustaría volver a escuchar. Recogiendo de esta manera el sentir, según la Iglesia Católica, de la tradición, y se celebra todos los 8 de diciembre, 9 meses antes de la celebración de la Natividad de María, el 8 de septiembre. Ahora, no debe confundirse este dogma con el nacimiento virginal de Jesús, que sostiene que Jesús fue concebido sin intervención de varón, mientras que María permaneció virgen antes, durante y después del parto. Este es otro dogma, el de la virginidad perpetua. Que también es refutado completamente, ¿no? La Concepción, la Iglesia Católica contempla la posición especial de María por ser madre de Cristo y sostiene que Dios, en previsión del nacimiento de su Hijo, preservó a María
desde el momento de su concepción, de toda mancha o efecto del pecado original, heredado por los hombres desde Adán y Eva. La doctrina reafirma que la expresión llena de gracia, en el latín gratia plena, por los hombres deseados, la doctrina de la Inmaculada Concepción. A ver, para las personas que no están muy familiarizadas con estos términos, él sí está familiarizado. Sencillamente, ¿qué es lo que enseña esta doctrina? Este dogma, declarado en el año 1000 como dogma 1854. ¿Qué significa? Que María no pecó, se mantuvo totalmente puricísima y no cometió ningún tipo de pecado, fue librada del pecado original, que para la Iglesia Católica es aquello que lleva al hombre al pecado. Nosotros creemos pues que la concupiscencia, aquella batalla de la que habla el apóstol Pablo cuando dice el bien que quiero hacer no lo hago, por lo tanto hay una ley en mis miembros. Entonces, según esta doctrina, a ver, yo quisiera hoy ver sus comentarios. Quiero analizar lo que ustedes me escriben ahí en el chat. Si hay amigos católicos, ojalá y puedan entrar. Hoy estamos haciendo lo menos formal, algo de este dogma del catolicismo romano. ¿Qué dijeron los primeros cristianos acerca de esto? ¿Creían los primeros cristianos que María fue preservada sin mancha de pecado? ¿Será que es un afán del catolicismo romano por querer equiparar a María al mismo lugar que Cristo Jesús? Aquí es donde voy a volver a repetir porque es importante. Aquí es donde vamos a empezar viendo la mentira de Satanás. La mentira de Satanás con apellido Villamizar. ¿Por qué? Porque, bueno, este señor dice que la Iglesia siempre ha querido equiparar o poner en el mismo lugar o al mismo nivel a la Santísima Virgen María con el Señor Jesús, lo cual es una mentira del tamaño del mundo. Y según Juan 8:44, toda mentira proviene de Satanás. Y es un pecado mortal. Levantar calumnias, levantar injurias, ¿no? Levantar falso testimonio. Y yo quiero citar, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 969 y 970, para que vayamos viendo la mentira. O más bien, voy a citar el 970, que es donde más me interesa. Catecismo, Magisterio de la Iglesia, 970. Dice de esta manera: la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo. Lo voy a volver a repetir. De ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación y depende totalmente de ella, y de ella saca toda su eficacia, citando a Lumen Gentium, numeral 60. Y escuchen bien esto, por favor, que quede claro, para que vayamos entendiendo la mentira del señor Villamizar, un supuesto pastor o pseudo pastor mentiroso, como todo sectario, para que escuchen lo que dice el mismo Catecismo de la Iglesia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor. Lo repito. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor. Pero así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo creyente, así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las Escrituras de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. Lumen Gentium número 62. Con esto yo creo que le desmentimos la primera tontería que dice este supuesto pastor Villamizar.
El video tiene apenas 8 minutos. Y en los primeros 8 minutos ya dijo una sarta de tarugadas. Pero vamos a escuchar ahora lo que él va a decir, porque tiene algo importante que anunciarnos, ¿no? Para convertirnos al sectarismo y mandarle después ofrenditas de amor. Vamos a escuchar. ¿O será un afán de los cristianos evangélicos por desmeritar la grandeza de la santidad de la Santísima Virgen María? No, yo creo que es por el analfabetismo bíblico e histórico del cual ustedes carecen. Porque teniendo tantos y tantos testigos, que ustedes desechen esos testigos para seguir en el sectarismo, pues lo único que a mí me queda es de que el analfabetismo que ustedes poseen es lo que les lleva a ir en contra de las Sagradas Escrituras y en contra del mismo Dios. Vamos a seguir escuchando. Vaya analizando Vaya analizando. punto de vista. Vamos a estar hablando acerca de qué creían algunos cristianos de los primeros siglos. Vamos a ver qué decían los primeros cristianos. Acerca de la virginidad perpetua de María, de la Inmaculada Concepción de María. Ahora, vamos a presentar algunas evidencias irrefutables que demuestran que varios... Unas irrefutables, dice él. Bueno, vamos a escuchar sus citas irrefutables. Padres de la Iglesia no creyeron en la impecabilidad de María, es decir, creyeron al igual que nosotros que María fue una mujer, como todo ser humano, cometió pecado. No, los padres de la Iglesia no fueron sectarios, no fueron apóstatas como tú y como todos los demás que pertenecen a las sectas. No te confundas. Pero vamos a escuchar sus grandes citas irrefutables. Ahora, el único que sí está bíblicamente correcto, explícito, en la Escritura, que fue tentado en todo, pero sin pecado, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Cordero sin mancha. Pero vamos a leer a algunos padres de la Iglesia, dado que, he oído esta frase, no sé si alguno por ahí la ha oído. Escuchen esa frase. El que lee los padres apostólicos termina volviendo a la Iglesia Católica. Y hermano, yo me he dado cuenta de que mientras más leo, más reafirmo mi fe evangélica. A ver. Primero, el dicho es: el que estudia a los padres de la Iglesia vuelve a la Iglesia Católica, no el que lee. El que lee y el que estudia es algo completamente diferente. Por eso entendemos que él sigue siendo sectario. Porque si no entiende qué es leer y qué es estudiar, pues podemos entender por qué es que está en una secta, ¿no? Entonces, yo me imagino que este señor Villamizar ha de ser algo mucho más grande que nuestro querido Scott Hank, doctor en teología, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Yo me imagino que es mucho más grande todavía en estudios académicos que nuestro querido hermano Fernando Casanova. De hecho, podemos citar a un laico que también fue protestante, mi querido hermano José Plasencia, ¿no? Un hermano con gran sabiduría también. Y él es un laico, pero yo me imagino que este sujeto debe ser todavía más estudioso que nuestro querido José Plasencia. Y francamente, déjenme decirles que ni a la suela de los zapatos. Porque si no entendemos que leer y estudiar son algo completamente diferentes, entonces seguiremos escuchando las boberías de estos sujetos. Pero vamos a lo que nos interesa, ¿no? A escuchar esas grandes citas irrefutables, a ver si las podemos refutar nosotros. Más conozco lo que creían los primeros cristianos, los cristianos de los primeros siglos, más es afirmada mi fe cristiana evangélica. Por el contrario,
ahí algunos, bueno, no sé si llamarle débiles en la fe, pero créanme, he leído ya varios escritos. No, no son débiles en la fe. Son cristianos que buscan y aman la verdad, que buscan y aman a Dios, no que buscan y aman a su Dios. Esa es la diferencia. Por eso unos sí se convierten cuando leen los padres, cuando estudian los padres de la iglesia, y otros siguen de ignorantes, apostatando contra nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia, ¿no? Posttestamentarios, y queda muy claro que los primeros cristianos tenían una fe muy consona con la cristiana evangélica que hoy conocemos. Pero no, los padres de la iglesia no fueron sectarios, no fueron apóstatas, no iban en contra de la palabra de Dios, no iban en contra de las Sagradas Escrituras ni del magisterio de la iglesia. No te confundas. Pero vamos a ver si ya nos va a dar las citas, grandes citas irrefutables. Vamos a leer algunos de ellos. A ver. Irineo. San Irineo de León. Año 140. Vamos a ver qué dice San Irineo de León. Vamos a ver qué dice. El historiador de la iglesia, Phil Schaff, dijo que Irineo todavía estaba muy... A ver, dijo que iba a citar a los padres de la iglesia y nos cita un historiador, Phil Sharp, que habla sobre San Irineo de León, pero no da la cita de las palabras mismas de San Irineo de León en contra de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Entonces, ¿qué seriedad de este personaje estamos leyendo? Bueno, a lo mejor lo dice más adelante. Vamos a escuchar. Alejado de la noción de la falta del pecado de María, y declara expresamente la respuesta de Cristo a Juan II para hacer un reproche de su prematura prista. Phil Sharp, en la historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 415. O sea que cuando él dice vamos a citar a los padres de la iglesia, entonces cita a un historiador que habla de los padres de la iglesia. Oh, wow. Ya entendí. Es que no había captado yo esa parte, ¿no? Donde él dice, vamos a dar unas citas irrefutables. Vamos a ver qué creían, por ejemplo, los padres de la iglesia, y cuando cita o cuando va a citar a San Irineo de León, resulta que no cita a San Irineo de León, sino resulta que cita a un historiador, Phil Sharp, que habla de San Irineo de León, pero no da ninguna cita de San Irineo de León hablando en contra de la Inmaculada Concepción de María. ¡Wow! Bueno, pues esta es la gran seriedad. Estas son las grandes citas irrefutables del pastor Villamizar. Hermanito Jorge de Jesús Ornelas, bienvenido, hermano, muy buenas noches. Hermanita Ligia Sofía Castañeda, bienvenida. Bueno, vamos a seguir escuchando las grandes citas irrefutables, dice este amigo. Yo no citó o mencionó a San Irineo de León, pero no vi ninguna cita referida de él en contra de la Santísima Virgen María. Vamos a ver si nos da después alguna otra cita irrefutable, ¿no? Vamos a ver. Tertuliano en el año 160, Tertuliano. Que el único hombre sin pecado fue Cristo. Usted lo puede ver en De Ánima. Ok. En el capítulo 11. De Ánima, capítulo 11. Ahora, Clemente de Alejandría, 150. A ver. ¿Esa fue toda su cita? ¿Esa fue su cita irrefutable que dice que los padres de la iglesia no creían en la Inmaculada Concepción? A ver. Vamos a ver. Vamos a volver a repetir. A lo mejor se me pasó escuchar lo que dijo. Página 415. Tertuliano en el año 160-220 dijo que el único hombre sin pecado fue Cristo. Usted lo puede ver en De Ánima, en el capítulo 11. Y entonces, la negación sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿en qué momento se pronunció Tertuliano con eso?
¿Esas son sus grandes citas irrefutables? ¿Esas son las citas irrefutables que tiene para desmentir el dogma de la Inmaculada Concepción? Perdón, pero estos personajes, ¿no? Supuestos pastorcillos de borregos, ¿no? Porque ni de ovejas ni de cabras, me dan mucha risa, de verdad, ¿no? Ya escuchamos dos grandes citas irrefutables, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos da una tercera donde por lo menos hablen en contra de que María nació sin pecado. Vamos a ver si alguno de los padres dijo, no, es que María nació sin pecado. O digo, nació con pecado original. Vamos a ver si nos da alguna cita. Ahora, Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría. 203 escribió, porque solo este verbo de quien hablamos no tiene pecado, porque pecar es natural y común a todos. Esto lo puede leer en De Instructor, capítulo 3, verso 2. Orígenes. O sea que, ¿ya? ¿Esa fue también su cita? ¿Su grande cita? Ay, Dios mío. Bueno, Orígenes de Alejandría y Tertuliano, cuando están hablando del pecado, obviamente hablan de todos los hombres, ¿sí? Hablan del hombre en general, ¿sí? De que hay sectarios, ¿no? Siempre los ha habido, como Ángel Regalado, como estos sujetos que dicen que no tienen pecados, que ya son inmaculados, que ya son santos. Es lo que está, en todo el contexto de esa carta, pues obviamente es lo que está enseñando, que ningún hombre puede decir que no tiene pecado. El único que no tiene pecado es Cristo, porque Él es Dios, ¿sí? Pero Tertuliano, Clemente, Orígenes, en ninguna parte están diciendo que María nació con el pecado original. Y bueno, déjenme leerles, ahora a mí déjenme leerles, ya escuchamos unos minutitos al supuesto pastor, ¿no? Al sujeto, llamado pastor Cristian Villamizar. Ahora les voy a leer yo un poquito de lo que es el tema de la Inmaculada Concepción. Vamos a dar algunas citas, por supuesto, de los padres de la Iglesia para que vayamos entendiendo a qué se refiere, ¿no? Hermanita Martínez Ani, Dios me la bendiga, hermanita, muy buenas noches. Pues aquí mire, refutando al pastor Cristian Villamizar, con puras tonterías, que viene a decir, con decirle que dice que tiene una cita irrefutable para desmentir el dogma de la Inmaculada Concepción, nos cita a San Irineo de Lyon, y no me da ninguna cita de San Irineo de Lyon, al contrario, cita a un historiador, Philip Sharp, que habla de San Irineo, pero no da la cita de San Irineo que contradiga que María nació sin pecado. Pero esas son sus grandes citas irrefutables. Pero bueno, como ya lo había dicho, en la Constitución Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX pronunció y definió que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia concedidos por Dios, en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador del linaje humano, fue preservada de toda mancha de pecado original. Más adelante lo vamos a ver por qué, con pruebas científicas. No solamente con pruebas bíblicas o patrísticas, sino también con pruebas científicas en biología. Y la Santísima Virgen María, ¿sí?, el sujeto de esta inmunidad del pecado original es la persona de María en el momento de la creación de su alma y de su infusión en el cuerpo. Vamos a ver a qué es lo que se refiere, ¿no? Porque aquí hay algo interesante en esto. Déjenme ver. Vamos a ver. En el primer instante de su concepción,
El término concepción no significa la concepción activa o generativa por parte de sus padres. Su cuerpo fue formado en el seno de la madre y el padre tuvo la participación habitual de su formación, o sea, tuvieron relaciones sexuales ambos, por ello es de que fue concebida la Virgen María. Hermanito Luis Pereira, Dios lo bendiga, hermano, muy buenas noches. Entonces, la cuestión no concierne a lo inmaculado de la actividad generativa de sus padres, o sea, en la relación sexual. Ni concierne tampoco absoluta y simplemente a la concepción pasiva, o sea, el conceptio seminis carnis, la cual, según el orden de la naturaleza, precede a la infusión del alma racional. La persona es verdaderamente concebida cuando el alma es creada e infundida en el cuerpo. María fue preservada de toda mancha de pecado original en el primer momento de su animación, y la gracia santificante le fue dada antes que el pecado pudiese hacer efecto en su alma. Es lo que lo que yo les decía hace ratito. No es como nosotros, que obviamente está en la página de WordPress. Lo puede buscar en Google y lo busca tal cual, ¿no? La Inmaculada Concepción y los Padres de la Iglesia, en la página de WordPress. Es un documento muy, muy, muy bueno. Y como yo les decía al principio, no es tanto como nosotros. Nosotros, y María igual, siendo parte de la descendencia de Adán y Eva, ella fue preservada antes, ¿sí? Prácticamente antes de la concepción, para ser eliminado, para ser preservada de ese pecado, de esa mancha de pecado original, del cual nacemos todos, que obviamente se cae con el bautismo. Pero ella fue preservada, exenta de esa mancha de pecado, por una razón. Ahorita la vamos a ir a ver. ¿Qué razón? ¿Por qué razón es que ella fue preservada? Porque ella dejó, o más bien ella no pasó por esa mancha de pecado. ¿Cuál habrá sido el motivo por el cual? Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué motivo? Fue preservada de toda mancha de pecado original. La esencia formal activa del pecado original no fue removida de su alma. No fue removida de su alma, como es removida de otros por el bautismo, como nosotros. Fue excluida. Ella fue excluida. Nunca fue simultánea con la exclusión del pecado. El estado de santidad original, inocencia y justicia, como opuesto al pecado original, fue conferido sobre ella, por cuyo don cada mancha y cada falta, todas las emociones, pasiones y debilidades depravadas, esencialmente pertenecientes a su alma por el pecado original, fueron excluidas, ¿sí? Mas no fue eximida de las penas temporales de Adán, como por ejemplo el dolor. Cuando vio a su hijo sufrir en la cruz, tenía un dolor. Cuando se perdió el niño en el templo, se angustió, ¿sí? Cuando vio a su hijo crucificado, flagelado, insultado, un dolor tan grande, ¿sí? Las enfermedades corporales y la muerte misma, ¿no? Por la cual ella también pasó. Entonces, no quiere decir que porque ella haya participado de la muerte, quiere decir que ella era pecadora, porque nuestro Señor también pasó por la muerte y no fue pecador. Tenía que llegar a esa muerte, tenía que pasar por ese proceso, por un motivo específico. Por tanto, la Virgen fue preservada de todo pecado, pero obviamente seguía siendo parte de la naturaleza de Adán. Entonces, por un singular privilegio, ¿sí? Y gracias concebidos por Dios, en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador del linaje humano, la inmunidad del pecado original fue dada a María por una singular excepción de la ley universal, por los mismos méritos de Cristo. No es de que María porque fue, María es, como dijo este ignorante,
que la Iglesia siempre pretende poner al mismo nivel o a la par a María que a Jesucristo. Y como ya lo leímos en el Catecismo de la Iglesia, ninguna criatura puede ser puesta al par de nuestro Salvador Jesucristo. Nadie, ¿no? Entonces, no porque ella fuera diosa, fue preservada del pecado. Por los méritos de Cristo, por causa de Cristo, es de que ella es excluida, ¿sí? Ella es exenta de ese pecado original. ¿Sí? Exactamente, hermano Luis, nadie puede ser puesto al mismo nivel que nuestro Señor Jesucristo. Solamente Dios, y ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Por eso Jesucristo es el nombre dado a los hombres, ¿sí? Al cual toda rodilla debe doblarse. No se dice lo mismo de María, porque María es una criatura elegida y preservada del pecado con un motivo específico: ser la madre del Rey de Reyes. Ahora, que no se nos haga extraño poder ver a María siendo concebida sin pecado original, porque ya hay un precedente. Eva nació pura, inmaculada, como ella, sí podríamos decir, como una diosa, aunque no en tal grado, porque fue creada, pero nació sin pecado, tenía dones naturales, sobrenaturales y preternaturales, ¿sí? Tenía la inmortalidad. Sin embargo, por su avaricia, por su ambición de querer ser como Dios, cayó. Pero que no se nos haga extraño, ¿cómo es posible que María sea concebida sin pecado original? Ya tenemos un precedente que es Eva. Por tanto, Dios pudo hacerlo una vez y lo puede hacer las veces que a Él se le antoje, porque por eso es dueño de todo. Y lo quiso hacer con María. Por supuesto que lo quiso hacer con María. ¿Por qué no darle a la Virgen María ese privilegio de nacer sin pecado, el cual traería en su seno, ¿sí? O traería al mundo al Salvador de todos? ¿Por qué no darle ese regalo a la Madre de Dios, a su madre? Es lo que estos ignorantes no alcanzan a entender. Es muy diminuto su cerebro, que no alcanzan a comprender la magnitud del por qué María nació sin pecado. No es porque ella fuera la diosa, es porque ella traería al mundo a ese Dios que nos iba a salvar. Exactamente, mi querido hermano Luis, puro sentido común. Si yo, a mi madre, yo no voy a preferir darle unos dones a la vecina que no la conozco que a mi propia madre. Digamos, si yo tengo 50 millones de dólares, no se los voy a heredar a la vecina que no la conozco y que a veces me pone cara y a veces no me saluda, en lugar de heredárselos a mi madre, que fue la que me parió. O sea, es, como dice usted, mi querido hermano Luis, puro sentido común. ¿Por qué Dios le iba a dar un don tan especial a cualquier otra mujer en lugar de dárselo a la madre de su hijo, a la madre del Dios Todopoderoso? No les cabe, ellos en la cabeza tienen un cerebro tan diminuto. O es eso, o es que el demonio les ha cegado la mente, les ha puesto un velo y no les ha permitido ver la realidad. Por eso no lo entienden. Pero vamos a ir un poquito más allá. María necesitó la redención del Salvador. Por supuesto que María, y eso que no quede claro, María necesitó la redención. ¿Sí? María necesitó la redención del Salvador para obtener esta extensión y ser liberada de la necesidad y de la deuda, o sea, de lo que se llama en latín debitum, ¿sí? O esta deuda universal, el pecado, del estar sujeto al pecado original. La persona de María, por su origen de Adán, habría sido sujeta de pecado, pero siendo la nueva Eva, y aquí es donde entramos a ver lo que es la nueva Eva, por eso se habla de una nueva Eva y un nuevo Adán, que es Cristo, ¿sí? Lo que no hizo Adán, obedecer a Dios, Jesús lo vino a hacer, lo podemos ver en Hebreos capítulo 10.
Holocaustos y sacrificios no quisiste, ni oblaciones te agradaron, pero me has dado un cuerpo para hacer, oh Dios, tu voluntad. O sea, nuestro Señor Jesucristo es el nuevo Adán que no quiso obedecer a Dios, y Jesús vino a hacer la obediencia perfecta de Dios. María, por supuesto, Eva se dejó arrastrar y se llevó entre los pies a Adán por la avaricia, por la soberbia. ¿Y qué pasó con María? La humildad. María dijo lo que debió haber dicho Eva en el Edén. Esta manzana es que no es verdad. Dios sabe que si comes de ella, se te van a abrir los ojos y serás como dioses. No, a mí me dijeron no comas y yo no puedo comer. Sin embargo, no fue así. Ella dijo, uy, perfecto, voy a ser como Dios, igual que Él. Excelente. ¿Cómo no? Me como 2. Y María no fue así. María dijo, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:35. La nueva Eva. Digamos, la nueva Eva, quien sería la madre del nuevo Adán, por supuesto, fue por el eterno designio de Dios y por los méritos de Cristo, apartada de la ley general del pecado original. Su redención fue la verdadera obra maestra de la sabiduría redentora de Cristo. Escuchen esto, voy a volver a repetir esta frase. Y después les voy a dar el dato del por qué esta frase concuerda perfectamente incluso con la ciencia. Pero siendo la nueva Eva, apartada, escuchen bien, apartada de la ley general del pecado original. Su redención fue la verdadera obra de la sabiduría redentora de Cristo. Fue la verdadera obra maestra de la sabiduría redentora de Cristo. ¿Por qué digo esto? Y los invito a todos ustedes a que vayan, después de ver este video, vayan a YouTube y pongan en la búsqueda cómo se desarrolla un bebé niña. Niña. No niñe, ni niñex, nada de eso. Niña. ¿Cómo se desarrolla un bebé niña? Hay un video cortito que dura 6 minutos, que yo ya había leído un artículo sobre eso ya hace ya algunos años, ¿sí? Unos 4 o 5 años, más o menos, donde en el momento de la fecundación del espermatozoide con el óvulo se empieza a formar la célula que se llama totipotente, ¿no? Donde empieza la multiplicación de las células para formar lo que al final de cuentas seríamos nosotros, ¿no? Entonces, en ese momento, pasando las primeras semanas, lo primero que empieza a formarse son los óvulos y la parte reproductora de la mujer. Todo lo que es la matriz y lo que es los óvulos. Es lo primero que empieza a formarse. ¿Sí? En una mujer. Entonces, ¿cómo es posible que María haya nacido sin pecado original? Bueno, precisamente porque Dios, en su infinita sabiduría, como acabamos de leer, en su infinita sabiduría, sabe que una niña, lo primero que empieza a formarse son sus órganos reproductores. ¿Y dónde o qué albergarían ese aparato reproductor? Al Rey de Reyes. María tenía que nacer sin la mancha del pecado original, porque no podía encarnarse el Verbo divino, el que sostiene el universo con su palabra poderosa, el que con una sola voz hace temblar cielos y tierra, y con una sola voz
calma las mareas, los huracanes, terremotos, todo, ¿sí? No cabe en la cabeza que un ser tan inmensamente poderoso como es el Señor se alojara en esa partecita, ¿no?, de María, en su vientre. Y ese vientre debía de ser perfectamente puro, ya que la Escritura nos dice, así nos dice, que Dios no puede convivir o no puede mezclarse con el pecado. Dios no puede cohabitar en el pecado. Por tanto, ese cuerpo completamente de María tenía que ser santo, sin pecado, inmaculado. Porque María, preservada desde el Génesis, en el protoevangelio, en el primer evangelio, Génesis 3:15, ahí fue profetizada la Virgen María y el nacimiento de Jesús. La simiente, su simiente, ¿sí? Hermanita Dulce Reyes, bienvenida, buenas noches. Hermanita María Elisa García, Dios la bendiga. Entonces, no hay cabida para pensar que María fue pecadora y que el Señor se alojó en ese cuerpo pecador, en esa carne pecadora. Y hay otros todavía, perdonen la expresión, pero hay otros estúpidos, como el protestante llamado Pedro Gómez, que dice que Jesucristo nació pecador, porque se encarnó de María y tomó carne pecadora de María y entonces él nació con pecado. Es una blasfemia tremenda, ¿sí? Es una estupidez del tamaño del mundo. Y obviamente eso es atentar contra el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, no cabe la posibilidad de que ese ser santo de los santos tome sangre y carne de María siendo pecadora. Por ello ella tenía que haber nacido sin mancha alguna de pecado y preservarse así hasta la llegada del Mesías encarnado en su vientre, ¿no? Es algo que no a los protestantes no les cabe en su cabeza, en su diminuto cerebro que tienen. Es algo tan básico, es algo tan claro. Si el Rey de Reyes, Señor de Señores, viene a la tierra a encarnarse en algo siendo el santo, el santísimo, el santo de los santos, el Dios de dioses, el siempre puro, siempre santo, se mezcle con el pecado. Y de ahí que la misma Escritura le siga haciendo la afirmación a la Santísima Virgen María acerca de lo que es esto que les estoy mencionando. Lucas 1:35, bueno, dice María al ángel: ¿cómo podría ser esto? Pues yo no conozco varón. Esto, bueno, estoy leyendo una Nácar Colunga, una versión Nácar Colunga, increíblemente rara, porque ya no se consiguen. Tengo los dos tomos, el 1 y el 2, pero quiero leerles de la Vulgata Latina. Van a ver qué maravilla, o qué maravilloso texto explica la Vulgata Latina, explica Lucas 1:34 y 35. Para que vean ustedes lo maravilloso que se creía. Estamos hablando de la Vulgata Latina. ¿En qué año se tradujo la Vulgata Latina? Y estamos hablando que ya se creía todo esto, ¿sí? Luis Pereira dice: ¿sería incluso antibíblico decir que nació pecador? Oh, sí, por supuesto, sería satánico, hermano. Sería diabólico decir eso. Eso sería diabólico. El único que tiene pecado, el único que nació pecador, y ni tampoco. Porque
el demonio pues no fue pecador, fue creado sin pecado, inmaculado, ¿no? Como uno de los querubines más importantes, y por tanto fue creado él sin pecado tampoco, ¿no? Que después se descarrió, bueno, pues ya sabemos la historia, ¿no? Y no tiene redención, así es de que... Pero sería diabólico decir que el Señor Jesús, el Santo de los Santos, nació pecador. Pero fíjense cómo dice la Vulgata Latina en Lucas 1:34. Esto es maravilloso, de verdad es maravilloso esta cita. Expresa lo que María ya tenía en su corazón: ofrecer su virginidad a Dios por siempre. Escuchen, verso 34. Pero María dijo al ángel: ¿cómo ha de ser esto? Y escuchen, pues yo no conozco ni jamás conoceré varón alguno. Esto lo dice la Vulgata Latina. Lo tengo subrayado aquí. Aquí lo tengo subrayado, Lucas 1:34. Pero María dijo al ángel: ¿cómo ha de ser esto? Pues yo no conozco, ni jamás conoceré varón alguno. Y si no me creen que eso dice la Vulgata Latina, cuando termine el video, van a Google, ¿sí? Van al internet y buscan la Vulgata Latina, Lucas 1:34, y se van a dar cuenta que dice así: si yo no conozco y jamás conoceré varón alguno. ¿Cómo puede ser esto? Eso nos da a entender claramente que la Virgen no tenía ninguna intención de formar una familia, de casarse y tener hijos. Aquí nos queda claramente las intenciones de la Santísima Virgen María, de no tener hijos. ¿Ok? Entonces, cuando vemos este tipo de afirmaciones, pues obviamente podemos entender que ella tenía obviamente que ser preservada de todo pecado. ¿Sí? Ahora, continuando aquí, fíjense lo que dicen algunos padres de la Iglesia. Orígenes de Alejandría. Yo sí voy a citar a Orígenes de Alejandría y voy a citar su carta, no como este señor Villamizar que dice: vamos a ver lo que dice Irineo de Lyon, y no cita nada de San Irineo, pero cita a un historiador, Philip Sharp, que habla de San Irineo de Lyon. Y no dijo absolutamente nada en contra de la Inmaculada Concepción. Pero vamos a ver qué dice. Orígenes de Alejandría. En su homilía a Indiversa, dice de esta manera: digna de Dios, inmaculada del Inmaculado, inmaculada del Inmaculado, la más completa santidad, perfecta justicia, ni engañada por la persuasión de la serpiente, ni infectada con su veneno, con su venenoso aliento. ¿Sí? San Efrén de Siria, del año 306. Dice: Clemente, tú, perdón. Ciertamente tú, Cristo, y tu madre sois los únicos que habéis sido completamente hermosos, o sea, sin pecado. Pues en ti, Señor, no hay defecto, ni en tu madre mancha alguna. Bueno, San Ambrosio de Milán, año 337 al 397. Él dice: ven pues, Señor Jesús, y busca a tu cansada oveja. Búscala no por los siervos ni por los mercenarios, sino por ti mismo. Recíbeme no en aquella carne que cayó de Adán, no en Sara, sino de María, virgen incorrupta, íntegra y limpia de toda mancha de pecado. Y yo les estoy dando las citas que se le atribuyen a estos padres de la Iglesia, no
lo que dice un historiador de un padre de la iglesia, o historiador protestante, por supuesto. San Jerónimo de Estridón, es el hermano Luis Pereira, excelente, porque si ella ya estaba desposada con José, era normal tener hijos. Sin embargo, ella se extraña de que el ángel le dijo que tendría un hijo, porque ella ya tenía planes de permanecer virgen. Totalmente. Ella ya tenía la intención, porque ya había hecho un voto de castidad para Dios, y obviamente así lo refleja la Vulgata Latina, la primera Biblia que se tradujo del griego a latín. Entonces, se queda plasmada en la Biblia la intención de la Santísima Virgen María de nunca conocer varón alguno, no caer en el pecado. Por eso lo que acabamos de leer al principio, escuchábamos que María había sido arrancada de toda perversión sexual, apetencia sexual, todo eso había sido arrancado de María, había sido quitado de ella. ¿Sí? Fue extinta o fue arrancado, ella fue exenta de compartir en su carne todas esas consecuencias que vienen con el pecado original. ¿Ok? Entonces, exacto, mi querido Luis. Vamos a seguir con San Jerónimo de Estridón, del año 347 al 420. Dice, propone por modelo a la gloriosa Virgen, cuya pureza fue tal que mereció ser la madre del Señor. Así es. Si una mujer común y corriente, cualquiera, porque el Señor no tomó a cualquier otra mujer y sí se tomó cientos y cientos de años para escoger a una mujer pura para traer a luz a su hijo, para traer al mundo a su hijo, se hubiera agarrado a cualquiera. Con tal de que fuera virgen, pues no hay ningún problema, yo la agarro a este y punto. No, tenía que escoger a una perfectamente pura. Y bueno, hay a quien le gusta y hay a quien no le gusta. San Agustín, del año 354 al 430. Todos los justos han conocido verdaderamente el pecado, excepto la Santa Virgen María, de quien por el honor del Señor, no por su propio mérito, sino que por el honor del Señor, yo no pondría en cuestión nada en lo que concierne al pecado, de natura et gratia, ¿sí? Así es de que creo que, siendo palabras de San Agustín, uno de los más grandes filósofos cristianos, no creo que Villamizar sea algo parecido o más grande que San Agustín, ¿verdad? Teodoto de Ancira, siglo V, dice, Virgen inocente, sin mancha, santa de alma y cuerpo, nacida como lirio entre las espinas. Para el que le gusta la poesía, puede entender claramente lo que dice aquí. San Jaime Nisibeno, siglo VI, dice, si el Hijo de Dios hubiera encontrado en María una mancha, escuchen bien esto, que les quede claro a los sectarios, si el Hijo de Dios, perfecto y puro, hubiese encontrado en María una mancha, un defecto cualquiera, sin duda, se escogería a una madre exenta de toda inmundicia. Pues, como decía el hermano Luis, puro sentido común. Yo no sé por qué los ignorantes no entienden cuando hay algo que es perfectamente obvio. Si el Santo de los Santos se encarnaría en una mujer, aquel que no ha conocido pecado y que murió y que transcurrió su vida sin pecado, ¿cómo es posible que agarraría a una mujer pecadora y compartiera, o más bien utilizara
sangre y carne, pecadoras también. Es algo verdaderamente increíble, inédito lo que pasa, ¿no? Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. San Jaime Nisibeno, siglo VI, dice, si el hijo de... ese ya lo leímos, ¿verdad? Ok. San Teófanes, siglo VIII. El purísimo Hijo de Dios, ¿cómo te hallaste a ti? ¿Cómo te hallase a ti sola, purísima, de toda mancha, o totalmente inmune de pecado, engendrado de tus entrañas, limpia de pecados a los creyentes? Bueno, creo que esto es muy claro, ¿no? Creo que esto está muy, muy claro. Acerca de lo que la Iglesia siempre ha creído de la Inmaculada Concepción. Los primeros padres de la Iglesia siempre han encontrado en ella la santidad plena, ¿sí? No por ella misma, no porque ella sea santa por sus propios méritos, por los méritos del Señor Jesús, que al tener la necesidad de venir al mundo a salvarnos de nuestros pecados, tenía que encarnarse en algo semejante a Él, algo puro. Pero es algo que no les cabe en la cabeza a los sectarios. Déjenme ver, por aquí tenía unas citas bíblicas, unas citas patrísticas donde se hablaba de se hablaba de las citas patrísticas que nos hablaban de María comparándola con la nueva Eva. Y obviamente pues sí habían ahí unas buenas citas para poder compartir con todos ustedes. Déjenme ver si la encuentro ahorita por aquí rápido. Vamos a ver. Déjenme ver si estamos aquí. La tenía y se me perdió. No, aquí tampoco está. Caray. Vamos a ver si está por aquí. No, ya. Creo que ya me acordé dónde está. Espérame tantito. Ahorita lo buscamos. Dice el hermano Luis Pereira. Bueno, ahorita déjenme ver. Dice el hermano Luis Pereira. Y si eligiera a otra mujer distinta de María, también cumpliría con estos dones de pureza y santidad, pues es necesario que tenga... Exactamente, hermano. Si en María no hubiese estado el requisito para que nuestro Señor se encarnara en ella, que siendo pura, inmaculada, pues obviamente el Señor tendría que preparar otro cuerpo que fuera exactamente lo que Él pedía, santidad, ¿no? O sea, creo que es bien fácil, yo creo que es bien fácil, mis hermanos, de que nosotros podamos entender algo así, ¿no? Creo que es algo es algo bien sencillo de poder entender. Yo no sé por qué los hermanos realmente no lo entienden, pero caray, nosotros lo pudimos entender tan sencillo y yo no sé cómo a ellos se les complica, ¿no?
Yo no sé cómo se les complica a estos amigos. Híjole, ya no recuerdo en qué página estaba. Las citas de los santos padres, donde comparaban a la Virgen María con la nueva Eva. Así es de que lo perdí. No me odien, por favor. A ver, déjenme ver si era aquí. No, tampoco era esta. Exactamente, sí, hay un velo que, claro que sí, como usted bien lo dice, hay un velo, y es un velo muy grande, o muy oscuro, ¿no? Ese es un velo muy fuerte que el demonio les ha puesto para no poder ver la verdad. Entonces, y es una tristeza porque, pues, a pesar de que pues son sectarios, yo en lo personal no los considero hermanos, pero a pesar de que son sectarios, pues uno busca la forma en que también ellos alcancen su salvación, de que vuelvan a Cristo. Pero cuando veo este tipo de videos, este tipo de argumentos ridículos, porque es realmente ridículo lo que hace este señor, cita a San Ireneo de León y después da una cita de un tal historiador Philip, ¿no?, que habla sobre San Ireneo, pero no cita una carta de San Ireneo de León, hablando en contra de la Inmaculada Concepción. Después nos cita a ¿a quién otro nos citó? Déjame ver, aquí lo tengo apuntado. A Tertuliano, donde nos da algo que ya sabemos, que el único hombre sobre la tierra que no conoció pecado, pues es Cristo. Pero en el contexto en que se refiere, esa cita no dice que solamente Cristo, María sí tuvo pecado igual, no. Se está refiriendo a que no hay una persona que pueda decir yo no tengo pecado, como dice la Escritura en Santiago, ¿no? O en las cartas de Juan. Si alguien dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y Dios no está en él. Entonces, es una tristeza ver este tipo de gente cómo se deja influenciar, cómo se deja manipular cómo se dejan influenciar por el maligno. De verdad que es una pena muy grande lo que pasa con estas personas, ¿sí? Y realmente pues sí da mucha tristeza, ¿no? A pesar de que, vuelvo y repito, a mí pues yo en lo personal no los considero hermanos, y no porque los odie tampoco, mucho menos, pero siempre lo he dicho, aquella persona que llama a mi madre una prostituta, lo que es la iglesia, para mí no es mi hermano. Porque si no lo permito que hable mal de mi madre biológica, mucho menos lo voy a permitir que hablen de mi madre espiritual. La iglesia y obviamente la madre del Señor, por supuesto que no. Entonces, para mí esa gente que habla mal de la iglesia diciendo que la iglesia es la gran prostituta, la gran ramera, pues son mis enemigos. Para mí son mis enemigos. Y obviamente hay algo interesante, ¿sí?
Por ejemplo, hay alguien, déjenme, por aquí tengo todas las fotos que he compartido. Hay unas palabras de un gran santo. Déjenme ver. Creo que está aquí. A ver, déjenme ver. No es este, no es Fulton Sheen. Déjenme ver. Es que tengo una frase muy bonita que la adopté como mía. Aquí está. San Jerónimo. San Jerónimo tiene una frase que dice de esta manera: responderé brevemente que jamás he perdonado a los herejes y que he puesto todo mi empeño en hacer de los enemigos de la Iglesia mis propios enemigos personales. Y eso es lo que yo he adoptado. Lo he hecho una frase mía, me la he adaptado a mí y he puesto todo mi empeño por hacer de los enemigos de la Iglesia mis propios enemigos. Y tengo enemigos hasta dentro de la misma Iglesia Católica. Así es de que estas palabras pues son de San Jerónimo, pero son mías. ¿Sale? Estas palabras las he adaptado yo. Así es que, mis queridos hermanos, ojalá que este pequeño compartir sobre la Inmaculada Concepción pues nos haya dejado un poquito más claro que la mentira del sectarismo siempre va a ir en aumento. Siempre van a manipular, siempre van a malinterpretar o siempre van a torcer las palabras de los santos padres de la Iglesia, el magisterio, las bulas papales y los concilios para su propio beneficio, como dice el apóstol Pedro, que los ignorantes y pocos firmes en la fe tuercen la escritura, así como las otras escrituras, o sea, los otros libros, para su propia perdición. Exacto, mi querido Luis. Y son los más peligrosos los que están adentro. Los que están afuera no pasa nada. Los rebatimos, les refutamos, les hacemos un video y la gente que quiera ver la verdad puede verla y puede analizarlo. Pero lo peor es la gente que está adentro. Porque esa gente que está adentro se disfraza. Es como los pulpos. Se mimetizan con el ambiente, se camuflajean con el ambiente católico, afirmando o haciendo creer que son católicos, que siguen la doctrina de Cristo, y sin embargo hacen todo lo contrario, predican lo contrario, van en contra de Cristo. Y lo peor de todo es que tenemos sacerdotes, obispos, monseñores, sacerdotes, diáconos, seminaristas, supuestos predicadores, ¿no? Ahorita aquí en las redes sociales tenemos a muchos, ¿no? Guido Rojas, Risbe Meléndez, pseudoapologistas, unos que atacan a la virginidad perpetua de María, diciendo que María tuvo sangrado, que sangró cuando nació el Señor, otros que defienden la masonería, diciendo que la masonería es buena, que hay masones buenos, hay masones malos, pero que se puede, ¿no? Se puede apoyar la masonería. Tenemos sacerdotes que predican que el purgatorio no es bíblico, que solamente está, que es parte de la tradición de la Iglesia, pero que no es bíblico. A los cuales, pues por supuesto, les he refutado sus tonterías. Y tiene toda la razón. Esos son los más peligrosos. Así es que, mis queridos hermanos, pues nosotros seguimos dando la batalla, seguimos luchando, seguimos peleando contra el
el maligno y todos sus servidores, dentro y fuera de la iglesia, se llame como se llame, póngale el nombre que sea, el cargo que sea, no importa, seguimos peleando contra ellos. Y pues hay que mantenernos firmes y seguir luchando, porque esta batalla pues apenas comienza. Y las batallas que nosotros libramos, y me refiero a nosotros como cristianos, todos nosotros, es una batalla que va a terminar solamente con la muerte. De alguna manera, ya sea por enfermedad, ya sea por accidente, ya sea por martirio, pero es una batalla que vamos a librar siempre hasta la muerte. Cuando llegue la muerte, se acaba nuestra lucha. Pero mientras, batallaremos, lucharemos y espero que sigamos perseverando hasta que el Señor nos mande llamar a cuentas. Muchas gracias, mis queridos hermanos, muy buenas noches, gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Ojalá que pues haya quedado un poquito claro esto de la Inmaculada Concepción. Y obviamente, pues, tenemos armas para seguir peleándoles al sectarismo, ¿no? Este señor dice que se siente muy orgulloso de cada que lee a los padres de la iglesia, pues reafirma su fe evangélica. Bueno, eso es porque, pues, el demonio, fundador de las más de 90,000 sectas protestantes que existen, fruto de la prostitución de Lutero, pues es que está muy a gusto porque obviamente está su Dios, ¿no? Su Dios lo acompaña, lo bendice, lo prospera, ¿no? Entonces, por eso es que estos personajes pueden encontrar la verdad, pero si para ellos la verdad tiene un valor, pues se pueden hacer de la vista gorda, ¿no? Y darle la espalda a Dios como lo hacen hasta ahorita. Pero que no te vengan con el cuento de que, cuando yo era católico, yo era esto, yo era borracho, yo era drogadicto, le pegaba a mi mujer cuando yo era católico. ¿No? No. Y bueno, esperemos más ataques de los sectarios, porque como les dije al principio, cada que hay una fiesta cercana a la Santísima Virgen María, se alborota el hormiguero, ¿no? Como cuando hay un hormiguero y tú vas y los sacudes, salen todas las hormigas a ver qué es lo que ha pasado así, ¿no? Se vuelven locos cuando hay alguna fiesta cercana a nuestra Santísima Madre. Así es de que, pues, a seguir luchando y a seguirles diciendo herejes, ¿no? Falsos apóstoles de Cristo, ¿no? Siervos engañadores. Y sin ningún temor, sin ninguna preocupación de, es que ahora me van a decir falta de caridad, hermano, usted no tiene caridad con los hermanos, no juzgue, hermano, usted no critique, eso le corresponde únicamente a Dios, al cuerno con sus tonterías. El apóstol Pablo iba a los templos, se metía y refutaba a los judíos ahí. El siervo Apolos refutaba a los sectarios, o sea, a los judíos, en la vía pública, en plena calle. Y así lo mandó el apóstol Pablo. Por eso hay tantos y tantos grandes apologetas de nuestra historia que han defendido la doctrina de la iglesia. A muchos de ellos les ha costado la vida. Y muchos de ellos han defendido lo que ahora conservamos como la fe. Así es que no va a venir un grupito de tontos a decirnos, tengo unas citas irrefutables, porque sus ridículas citas irrefutables son sacadas de Wikipedia y de una página protestante que no hablan de los textos que dicen los padres de la iglesia, sino de un historiador que hace un comentario sobre el padre de la iglesia, ¿no? Ese tipo de tonterías es lo que consume el protestantismo. Es que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Claro que sí, mi querido hermano Luis, es necesario conocer todo esto, saberlo, meditarlo. Miren, sobre todo,
No es tanto leer a los padres de la iglesia así analizarlos y bueno, buscar la forma. No. Como decíamos al principio, hermano, un poquito de sentido común. Sentido común nada más, nada más. Lo que al sectario le falta, ¿no? Como dice mi hermano Fan Morera, el sentido común para los sectarios es el menos común de los sentidos, porque no lo usan, porque ni siquiera saben para qué es eso. ¿No es cierto? Entonces, utilizar un poquito de sentido común, digo, si Dios es el santo de santos, que no se mancha, no se involucra, no se mezcla con el pecado, es ilógico pensar que va a agarrar carne y sangre pecadora, ¿no? Para salvar al mundo, para derramar su sangre. Escuchen esto, o sea, con esto voy a terminar, con esto voy a cerrar. ¿Se imaginan ustedes que nuestro Señor, siendo el santo de los santos, ¿no? El inmaculado, el sin pecado, ¿no? El sin mancha, que tomara carne y sangre de María siendo pecadora, ¿no? Vamos a ponernos en la mentalidad del sectarismo. Ok. Tomó carne y sangre de María siendo pecadora y Jesucristo comparte en su cuerpo, en su carne pecadora, esa sangre pecadora. Según leemos en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versos del 10 en adelante, que Jesucristo, al morir en la cruz, ocupa el lugar del sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote llevaba o hacía la expiación por los pecados del pueblo de Israel cada año, llevando la sangre del cordero. Obviamente ese cordero tenía que estar sin mancha, ¿sí? Sin defecto, para ser ofrecido a Dios, una víctima perfecta, ¿no? Ok. Entonces, si Jesucristo entra al lugar santísimo haciendo la expiación por nuestros pecados con su propia sangre, ¿cómo puede llevar una sangre contaminada con el pecado, ofrecida para limpiar nuestros pecados? ¿No es cierto? Es algo para que verdaderamente pensemos y reflexionemos las mentiras que Satanás les mete a esos sujetos, y estos sujetos la difunden a los tontos, o a los que no estudian, a los que no leen la palabra de Dios. ¿Qué sangre va a ofrecer el sumo sacerdote, que es Cristo? ¿Qué sangre va a ofrecer si se supone que la víctima debe ser pura? Si así lo había pedido el Señor para los animales, cuanto más con su Hijo. Si las víctimas no tenían que tener defecto alguno, ¿sí? Entonces, si Jesucristo es el Cordero de Dios, la víctima perfecta, ¿cómo puede tener una sangre contaminada con el pecado de María y ofrecer esa misma sangre, llevársela al Padre y ofrecérsela por la expiación de todos nosotros? Con esto yo la dejo ahí, para que usted lo medite, usted lo piense, se vaya y se compre sus palomitas, y se ponga a analizar. ¿Cabría esa posibilidad? Ahí usted sacará sus conclusiones. Dice el hermano Luis, en automático, todo aquel que hace protestante pierde el sentido común, y lo digo con pruebas. Pues sí, lamentablemente así es. Eso es en automático, se les va el sentido común. Solo Dios sabe por qué. Pues porque, yo le voy a decir por qué, hermano. Cuando nosotros somos bautizados dentro de la iglesia y hacemos nuestra confirmación, nosotros estamos aceptando los dones que recibimos de nuestro bautismo. Ser hijos de Dios, se nos cae el pecado original, se nos abren las puertas del cielo, nos hacemos pertenencia o posesión de Dios, ¿sí? Nos volvemos parte del cuerpo místico de Cristo. Pero cuando ellos se salen de la iglesia, rechazan esos dones obtenidos.
Y dice la Escritura que no hay pecado que no se perdone ni aquí ni allá arriba, como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y una blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar aquello que el Espíritu Santo nos ha otorgado por medio de los sacramentos. Eso precisamente es lo que hace que estos personajes pierdan el sentido común y el sentido de la espiritualidad. Yo no sé por qué ahora la iglesia, yo no sé qué habrán fumado, pero yo no sé por qué la iglesia ahora dice que en las sectas puede encontrarse el camino para la salvación. O sea, yo no entiendo, ¿no? Estas doctrinas modernas que tratan de implementar, pues realmente resultan ser absurdas y ridículas. Porque cuando una gente se sale de la iglesia, funda su propia iglesia y engaña a la gente, ahí no puedes haber ni siquiera la más mínima causa o la más mínima gota de salvación o de oportunidad a la salvación. ¿Por qué? Primeramente porque ese señor que se salió de la iglesia apostató de la fe, o sea, renegó de los dones obtenidos dentro de la iglesia de Jesucristo mediante los sacramentos y los medios de gracia, los medios de salvación. Renegó de esos dones y se hizo rebautizar en otro lugar, en otra secta. Rechazó los dones del Espíritu Santo, blasfemó contra el Espíritu Santo, y después se largó, fundó su secta, y entonces ahora está engañando a más personas. Ahí no puede haber ni la más pálida gota de opción en salvación en esa secta. ¿Por qué? Porque es fundada por un apóstata, hereje, que no tiene perdón, ni aquí ni allá, a menos que se arrepienta y vuelva a la Iglesia Católica. Pero no tiene opción de perdón, porque dice la Escritura y es muy clara, ¿sí? El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni aquí, ni allá tampoco, ni en la otra vida. Y yo no sé por qué ahora la iglesia dice que también en esos grupos también se hallan rasgos de luz que dan opción a la eterna salvación. Yo no sé si fumaron o la fumaron muy verde o la fumaron demasiado seca o no sé qué cosas se fumaron. Porque por eso está una doctrina que se llama extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera no hay salvación. Búsquenle como le busquen, acomódenle como le quieran acomodar, traten de manipular lo que se les pegue su regalada gana. Fuera de la iglesia no hay ni habrá salvación. Punto. ¿Lo dije yo? No. ¿Lo dijo el mismo Señor? Así es que, y fíjense, para ver lo que rechaza a una persona cuando se sale de la iglesia, ¿sí? Y la que obviamente ya hizo su primera comunión, su confirmación, etcétera, y se sale ya de grande. Fíjense lo que recibimos con la confirmación. Con el bautismo y la Eucaristía, estoy citando el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles, que la recepción, o sea, al adquirir ese sacramento, es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, y aquí pongamos atención, y en efecto, a los bautizados
El sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia, y pongan atención a lo que sigue, y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Eso es lo que el sectario rechaza, reniega, condena y blasfema cuando se sale de la Iglesia. Y de esta manera se quedan obligados, aún mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y a defender la fe con sus palabras y con sus obras. Y eso es precisamente de lo que reniega el sectario cuando se sale de la Iglesia Católica y se va y se funda su iglesia. Rechaza blasfema y rechaza lo que es la fortaleza especial dada por el Espíritu Santo y todos los dones que ya les mencioné anteriormente. Así es que, pues, sin más que decir, ¿vale? Sin más que decir. El que abandona su fe, el que abandona la fe, es un apóstata. Por supuesto, lo dice Primera de Juan 4. Primera de Juan 2, 18 y 19. Hijitos míos, ustedes han escuchado que ha de venir un anticristo. Ya han venido muchos anticristos. Eran de los nuestros, pero no estaban con nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, estarían aquí con nosotros. Y sin embargo, se fueron. Esos son anticristos. ¿Y de dónde sacamos entonces que esos anticristos tienen el medio para la salvación de todas las almas que están engañando? Bueno, ahí lo dejo de tarea. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Hermano Luis Pereira, Dios los bendiga. Hermanito Galdamés, Alexander, que por ahí también andaba conectado, y las hermanitas que se conectaron. Ahora no me apareció ninguna imagen acá arriba, no sé quién más esté conectado, pero bueno, Dios los bendiga grandemente y pues sigamos en la lucha, ¿vale? Cuídense mucho y tómense un cafecito caliente porque hace mucho frío, ¿sale? Inviten un cafecito porque aquí hace también mucho frío. Así es que Dios me los bendiga grandemente. Feliz noche a todos. Un abrazo desde aquí en la Ciudad de México o desde el Estado de México, en el Nezahualcóyotl, Estado de México, hasta donde quiera que ustedes se encuentren. Y seguimos en contacto. Dios los bendiga. Hasta la próxima.